Buenas noches, compañeros y abogada Diana. Yo soy Estefe Martínez y hoy les vengo a hablar sobre la misión e importancia de la filosofía del derecho. Más allá de leyes y normas, la filosofía nos ayuda a comprender qué es el derecho, cuál es su propósito y cómo debe aplicarse. Nos hacemos preguntas clave como ser qué es el derecho, es lo mismo que la justicia, cómo sabemos si una ley es justa o injusta, debe el derecho adaptarse a la moral o ser independiente de ella. El derecho, primero que todo tenemos que saber qué es el derecho. El derecho regula nuestra vida diaria, que no es diaria, pero no todo lo que es legal es justo. Por eso necesitamos la filosofía del derecho para cuestionar, interpretar y mejorar las normas que rigen nuestra sociedad. ¿Qué es la filosofía del derecho? La filosofía del derecho es la disciplina que estudia los fundamentos, naturaleza y objetivos del derecho. Se diferencia del derecho positivo, que se enfoca en las leyes establecidas, mientras que el derecho positivo dice esto es la ley. La filosofía del derecho pregunta por qué esta ley existe, es realmente justa, debe cambiarse. También analiza la relación entre derecho y moral. El derecho natural sostiene que hay principios universales que deben guiar las leyes. El positivismo jurídico dice que el derecho es válido solo porque ha sido establecido por el Estado independientemente de su moralidad. Como por ejemplo en el siglo XX el apartheid era legal en Sudáfrica. ¿Eso lo hacía justo? No. Por eso la lucha contra la discriminación se basó en principios filosóficos y éticos más allá de la ley. Hablaremos sobre una breve historia de la filosofía del derecho. Esto es más que todo sobre las ideas que aportaron filósofos antiguos. Filosofía antigua. Platón y Aristóteles creían que el derecho debe estar basado en la justicia y la razón. Cicerón habló del derecho natural que existe más allá de las leyes críticas. Filosofía medieval. Santo Tomás de Aquino relacionó el derecho con la moral y la voluntad divina. Filosofía moderna. Hobbes, Locke y Rawls explicaron el contrato social, base del derecho en los estados modernos. Montesquieu defendió la separación de poderes para evitar el abuso de la ley. Filosofía contemporánea. Hans Kelsen propuso el positivismo jurídico, separando el derecho de la moral, y Dworkin defendió que el derecho no puede ser solo reglas, sino también principios éticos. Un ejemplo, durante el nazismo muchas atrocidades fueron legales, pero después en los juicios de Nuremberg los acusados dijeron solo cumplíamos la ley. Sin embargo, se les condenó porque había principios éticos superiores al derecho positivo. La misión de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho tiene 3 misiones principales. La primera, cuestionar la justicia de la ley. No todas las leyes son justas. La filosofía del derecho ayuda a cambiar y mejorar el sistema jurídico. Como por ejemplo la abolición de la esclavitud. No fue solo un cambio legal, sino una transformación filosófica sobre la dignidad humana. Número 2, definir la relación entre derecho y moral. ¿Debe el derecho basarse en principios éticos o solo normas impuestas? Como por ejemplo en algunos países el matrimonio igualitario fue primero un debate filosófico antes de ser una realidad legal. Número 3, la interpretación y explicación del derecho. Los jueces deben interpretar la ley, pero ¿cómo saber si su interpretación es correcta? Como por ejemplo en un caso de libertad de expresión. ¿Qué es más importante, la seguridad pública o el derecho individual? Como el caso de Antígona, desafió a la ley del rey porque creía en el principio moral superior. Importancia de la filosofía del derecho en la sociedad. La filosofía del derecho no solo es teoría, afecta a nuestra vida en muchos aspectos, como ser protección de los derechos humanos. Los derechos
no existen solo porque las leyes lo reconozcan. Se fundamentan en principios filosóficos. Como ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 se basó en la idea filosófica de la dignidad humana. Otro análisis de dilemas jurídicos modernos: debe permitirse la eutanasia. Es ético que las inteligencias artificiales decidan sentencias judiciales. Otro, prevención del abuso del poder. El derecho no debe ser una herramienta de opresión. La filosofía del derecho ayuda a evitar estos abusos, como por ejemplo, la lucha contra la corrupción se basa en principios de justicia y transparencia. Como caso real, el derecho al aborto ha sido debatido en todo el mundo desde la filosofía antes de ser aprobado o rechazado en distintas legislaciones. Filosofía del derecho y el futuro. El mundo cambia y la filosofía del derecho debe anticiparse a los nuevos desafíos, como ser justicia climática. Deben las empresas ser penalizadas por contaminar nuestro medio ambiente. Derecho digital, quién es dueño de nuestros datos personales en internet o quién tiene acceso a estos datos. Ética e inteligencia artificial, deben los robots tener derechos. ¿Puede una inteligencia artificial tomar decisiones legales? Como por ejemplo, ¿tiene derecho a alguien a borrar su pasado de internet? El debate sobre el derecho al olvido en Google es un problema de filosofía del derecho. Como conclusión propia, yo desde mi persona creo que la filosofía del derecho es lo que nos ayuda a poder entender en sí el derecho. Porque dentro de la filosofía del derecho hay muchos subtemas que hacen que nosotros podamos entender, no solo entender, sino también preguntarnos, analizar por qué existen cosas, por qué existen leyes, por qué pasaron diferentes situaciones dentro de la historia del derecho, ¿verdad? Es muy importante. Y bueno, eso es todo, compañeros y abogada Diana. Muchas gracias por ver mi video. Buenas noches.